Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto al doctor Álvaro Delgado, es diputado del Partido Nacional. Y bueno, creo que le pregunté ya la otra vez si gana la calle Pou, ministro de Industria, o no está confirmado eso para nada. Álvaro, buen día, ¿cómo anda? Buen día, un gusto estar acá. Hay dos etapas, 26 de octubre, empezamos a construir el 30 de noviembre y después veremos. Bueno. Cuando uno formó parte de todo este proceso del inicio, te conta, Claro. Uno no puede estar reacio a tratar de dar una mano donde pueda. Bueno, hay coincidencia en los sondeos de opinión respecto a que seguramente habrá una segunda vuelta, un balotaje. Ustedes entienden que ese es el escenario tras el 26. Sí, en los sondeos de opinión sí, excepto en Vázquez, ¿no? Que sigue diciendo que gana la primera vuelta y con mayoría parlamentaria. Yo creo que el 26 noche va a ser una noche difícil para Vázquez porque se va a dar cuenta que ninguna de las dos cosas que está pronosticando se van a dar. Decía ayer Botinelli aquí en este espacio, hacía un análisis... Creo que es una buena, además, es una buena noticia para Uruguay que no haya ningún partido con mayoría propia. Vivimos estos 10 años donde todos se laudaban la mesa política del Frente Amplio y después jugábamos como nunca y perdíamos como siempre. Bueno, decía Botinelli que si el 26 gana Tabaré Vázquez y obtiene mayorías parlamentarias, seguramente va a ser el futuro presidente de la República. Si en cambio la mayoría lo obtienen los partidos fundacionales, es altamente probable, más allá del 90%, que el presidente responda a los partidos fundacionales. ¿Ustedes coinciden en ese pronóstico? Yo creo que obviamente la gente quiere evitarse más problemas y cuando pasó en la elección pasada, terminó con la mayoría parlamentaria el hoy presidente Mujica, hoy más candidato que presidente, porque ve que se mete todos los días en la campaña, hace pronóstico de cómo salen las elecciones, pero cuando te das la mayoría parlamentaria después te dice, bueno, te doy el gobierno, porque lo que no quiere es más problemas y que le transmitan o le trasladen los problemas que hay en un gobierno que está muy trabado. Yo creo que sí, que la buena noticia del 26, creo que el balotaje ya nadie lo discute, que hay segunda vuelta el 30 de noviembre, hasta el punto que el propio Frente Amplio compró publicidad, según nos conta, en octubre y en noviembre, o sea que ya lo tienen asumido más allá de los discursos. Y en segundo lugar, que nadie va a tener mayoría parlamentaria, con lo cual va a obligar a generar, primero a abrir la cabeza, segundo a trabajar con más humildad. Cuando uno tiene mayoría propia, quedamos todos rehén de una interna política, de un partido que tiene mayoría propia, perdemos calidad legislativa, perdemos prestigio del Parlamento, perdemos capacidad de negociación, perdemos capacidad de aporte. Creo que el tener que salir a negociar sobre mi verdad y tu verdad y generar algo superador va a ser bueno para la gente y en ese sentido va a obligar a generar un gobierno, en vez de un gobierno de imposición como es hoy, un gobierno de convicción. Un apunte sobre la presencia del presidente Mujica en la campaña. ¿Aplicarán, el Partido Nacional tomará nota de algún resorte institucional como para llamar la atención? ¿Harán algún recurso? ¿Plantearán algún recurso? Digo? Yo creo que a esta altura no. Lo que pasa es que el presidente Mujica dice una cosa un día y a la semana siguiente dice lo contrario. Anteayer dijo que el Frente Amplio no iba a tener mayorías parlamentarias, ayer sale a decir que sí, Vázquez sale a contradecirlo. Mujica es muy particular. Bueno, la verdad que no va a haber ninguna Mujica acción. lo que no entendió es que es mi presidente también. Yo no lo voté, pero es mi presidente. Cuando uno sale electo, presidente de la República, no gobierna para quienes lo votaron, gobierna para todos. Y en esa responsabilidad institucional tiene que manejarse. Bueno, usted sabe que de cualquier modo en todos los gobiernos de la democracia hasta acá hay un momento donde el calor electoral lleva a que el gobierno también maneje como posibilidad promocionar sus logros y en función de eso puede interpretarse como publicidad. Eso es legítimo, ¿no? Promocionar sus logros, ¿cómo no va a ser legítimo? Ahora, meter los niveles de millones de dólares en propaganda oficial en servicios monopólicos de autobombo es un exceso. Hacer cadenas nacionales como la que vimos el otro día de algún ministerio que ya no era anunciando algunas cosas que se hicieron, sino testimonio, haciendo casi propaganda electoral, también es un exceso. Álvaro, dígame, ¿quién removió a Mauricio Cusano? Este director de AFE que fue, bueno, aparentemente se le solicita la renuncia por el manejo irregular de fondos públicos. Yo me enteré por Luis Lacalle Pou, una charla ayer que me contó que había tenido información sobre algún tema de algunas situaciones parecidas a las que tú decís. Y como ya había un antecedente vinculado a una factura mínima, pero que había pasado por el directorio de AFE,
Luis Lacalle Pou habló con Jorge Larrañaga, porque pertenece a la Alianza Nacional, y habló con Luis Alberto Heber, presidente del directorio del Partido Nacional, y le pidió que presentara renuncia al cargo, y si no iba a pedirle al presidente que lo removiera, al presidente de la República, porque me dijo Luis, y yo creo que tiene razón, es un mensaje muy duro, pero que es muy firme, es una señal política. Si uno va a ser duro con los adversarios, tiene que ser más duro con los propios. Bien. No hay vacuna contra la corrupción, es una de esas frases, un latiguillo bastante difundido en ámbitos periodísticos, en los analistas y también en la sociedad en su conjunto. Ahora, ¿cómo hace para abroquelarse un equipo de gobierno y tratar de evitar ese daño mayor que es la corrupción? Confianza, ser inflexible y dar ejemplos. Me parece que ante el primer desvío detectado, primero todos los controles previos, ¿verdad? Sí. Al máximo, auditorías externas de forma permanente, sistemáticas, además de Tribunal de Cuentas y todo lo demás, pero ante el primer desvío tiene que ser ejemplificante. Aquello de la mano en la lata, bueno, el que la pone se la cortan la mano en la lata y no después salir a explicar que en realidad la lata no tenía filo. Bueno, tiene que ver mucho con eso. Bueno, el Frente Amplio denunciará la lista 400 por repartir papeletas falsas. Si le parece, compartimos declaraciones de Mónica Javier en Rocha a propósito de este tema. Varios de nuestros brigadistas que reparten listas en la ciudad de Pando, frente a la sucursal del Banco República, fueron patoteados por sectores blancos que entregaban una papeleta que es apócrifa. Nosotros no votamos con papeleta. La única papeleta es la del sí a la baja y nosotros, el Frente Amplio y varios sectores, convocamos a no votar. Finalmente, la presidenta del Frente Amplio dijo que en las próximas horas se va a presentar una denuncia ante la Corte Electoral. ¿Comentarios sobre esto, delegado? Me estoy enterando, la verdad me suena muy raro. Primero, el Partido Nacional imprimió las papeletas a favor del sí para los sectores que la quieran centralmente, en una imprenta de Plaza de Montevideo, imprimió los millones necesarios y la distribuyó centralmente a todo el país. Y bueno, cada sector del partido, todos saben que incluso dentro del Partido Nacional hay listas que en sobra o sectores que en sobran la papeleta del sí y sectores que no la ponen, el sí la baja la imputabilidad. Así que me parece muy raro esto, está bueno que haga la denuncia, me parece que ese tipo de cosas si se dan hay que denunciarlas. Nosotros estamos haciendo ahora una nota en estos días porque nos está pasando ahora en la lista 404 de Montevideo, nos está pasando que en varias casas, ya tenemos varias denuncias de casas donde le dejan bajo la puerta listas de la 404 pero de la interna, con lo cual obviamente van a tener que anular el voto. Nos estamos presentando haciendo la denuncia ante la Corte Electoral, suponemos, obviamente la gente nuestra no es, evidentemente es alguien que quiere que votemos mal, yo no puedo asignarle la culpa a quién o a tal. Miren, ayer tuvimos un acto en la 404 Pocitos y los muchachos, los jóvenes que estaban repartiendo volantes y estaban repartiendo listas a la salida de un shopping, pasó un camión de militantes identificados con el Frente Amplio y le tiraron un pedazo de ladrillo. Son ese tipo de cosas que más allá de denunciarlo públicamente, lo que todos tenemos que llamar es a la calma. Yo les pedí y tienen una instrucción todos los muchachos nuestros y toda la barra nuestra de no responder esta actitud por la positiva que está en la campaña institucional, que es una actitud y no simplemente un eslogan. Bueno, queremos aterrizarla también a todos los niveles de la campaña, porque si empezamos, tú me hiciste esto, entonces yo te hago esto, terminamos en un clima que no es el mejor, porque, a ver, el 28 de octubre es la primera etapa, la segunda el 30 de noviembre y después empieza un nuevo gobierno electo. Bueno, vayamos a ese 26 de octubre, si me permite, y después me gustaría detenerme en el aspecto que tiene que ver con ese eslogan que ha sido también cuestionado, el de por la positiva, en atención a que se sostiene que es inteligente decir eso porque no hay mucho para cambiar. Entonces se sigue el rumbo y se entiende por ese lado que es parte de una jugada estratégica meramente. Pero vayamos al 26, o más bien al 27, o a las horas siguientes a la elección. ¿Qué grado de acuerdo deberían encontrar los partidos fundacionales para tener chances electorales en una segunda vuelta? ¿Qué digo con esto? ¿Se firmará un acuerdo, se pactará, se negociará un programa único? ¿Habrá un compromiso necesario de militancia por aquel candidato que finalmente gane? Que en el caso de ustedes supongo querrán que sea Lacalle Pou. Mira, no está establecido, no lo sé,
pero yo creo que sí tenemos que ir haciendo por lo menos carne y tenemos que tener claro que el 27, el 28, el 29 de octubre tenemos que ir conformando las mayorías operativas. Que yo no me quedo con las mayorías que si lleguen a 50, yo quiero ir más allá. Y yo no doy ningún partido por descartado. Mirá lo que te voy a decir. Yo creo que con el Partido Colorado hay que sentarse a conversar, con su candidato Pedro Braberri, con todos los sectores del Partido Colorado. ¿Cuándo? ¿Después? Sí, o esa noche o después, para empezar a conformar mayorías operativas en el Parlamento. Obviamente tiene que tener una base sobre algunos objetivos y metas de gobierno que habrá que conciliar, y seguramente conciliemos sin problema. Hay que ir a buscar al Partido Independiente, me parece que es un partido clave en esto, por el perfil que tiene el partido. Yo estoy muy convencido de algunas ideas que el Partido Independiente tiene. Hay algunas que tienen que ver con gestión en la reforma al Estado. Conrado Ramos ha sido un referente que además yo coincido con muchas de las cosas que él dice, pero yo no descarto para nada ir a buscar al Frente Amplio. Yo creo que en este caso hay temas, por lo menos hay temas en los cuales tenemos que ponernos de acuerdo. Hay temas que tienen que estar fuera del tiroteo permanente y tenemos que darle al Uruguay la posibilidad que durante 2 o 3 años estemos blindados y avancemos. Pero ¿cómo no descarta para nada ir a hablar con el Frente Amplio? Con el militante común y corriente. Digo, No, institucionalmente. Estas cosas hay que hacerlo institucionalmente. ¿Pero cómo, entonces? Luis Lacalle Pou ha dicho, el otro día lo ha dicho, obviamente dijo que no iba a revelar nombres, que va a tocarle el timbre a Tabaré Vázquez, pero que además está pensando en alguna gente del Frente Amplio, algunas personas del Frente Amplio que hoy están en el gobierno o que estuvieron en el gobierno, que han hecho las cosas bien, porque nosotros partimos de la base, no tenemos espíritu refundacional, lo que está bien y lo tratamos de mejorar, y lo que está mal lo vamos a cambiar y vamos a tratar de hacer cosas nuevas, pero la gente que ha hecho cosas bien en el gobierno, porque no todo está mal, me parece que hay que invitarla a seguir haciéndolo y darle el apoyo político para que lo pueda seguir haciéndolo. De antemano, aún cuando hoy esas mismas personas estén tratando de que nosotros no ganemos. De antemano, ¿tienen el compromiso político de un dirigente de primera línea del Frente Amplio que hoy está en el gobierno que los respaldaría en una segunda vuelta? No voy a avanzar en eso, pero es más sí de una de las personas. ¿Es un sí o un no, Álvaro? No, es más de una de las personas que Luis habló directamente, personalmente, conversaciones privadas, y yo creo que ahora, como estamos en un proceso donde cada uno vota su partido, vamos a dejarlo por ahí. Después que la elección se terminó y que la gente decidió y hay un gobierno electo, bueno, ahí hay que ir a buscar a los mejores. Creo que hemos dado prueba de tratar de cuotificar menos aquella veraja práctica de tanto te toca y tantos ministerios tenés, y hemos tratado de ir a buscar a los mejores. Arbeleche es un ejemplo en economía, trabajó como gobierno del Frente Amplio, prestigiosa, mujer que además tiene A mí me gusta mucho Susana Arbeleche porque además ser economista y tiene esa inteligencia práctica y esa solidez, aterriza todo a ejemplos domésticos. Va a ser la primera ministra de Economía mujer en la historia del Uruguay. Pablo Silveira en Educación, en el equipo de seguridad donde está Carlos Moreira, donde está Álvaro Garcés, ex comisionado parlamentario, que además ha tenido hasta hace muy poquito el aval de todos los partidos políticos, es de las personas que más saben de seguridad. Yo creo que tenemos que ir a buscar los mejores. No podemos darnos el lujo de 5 años más andar en los tironeos sectoriales y tratar de avanzar. Bueno, eso de ir a buscar los mejores me parece que además es casi que de perogrullo, ¿no? Nadie va a integrar un gobierno con los peores, se supone. Lo que sí querría saber, por lo menos, me adelanta el área... Algunos lo dicen y otros lo cumplen. Bueno, pero me adelanta el área en el que está... Porque debe estar ya previamente hablado esto. ¿El qué? Esto de convocar a ese mejor que ustedes entienden. Yo me imagino algunas áreas donde tenemos que hacer política de Estado y convocar a todos. ¿Cuál, por ejemplo? ¿En la energética? Me imagino el tema energético, me imagino el tema infraestructura, me imagino en el tema política internacional. Tenemos que devolverle al Uruguay una política internacional de Estado. Bien, me decía Canepa ayer aquí que el Partido Nacional, ayer no, el miércoles, que el Partido Nacional destruyó en su momento los consejos de salarios, que ahora los respaldan, pero que hay mucha incertidumbre respecto a qué efectivamente harán con esta herramienta. Yo le tengo mucho afecto a Canepa. Él tiene una virtud que se esfuerza por defender a Mujica todo el tiempo, y está bien, o explicarlo, o tratar de traducirlo. Que se quede tranquilo, Canepa. Nosotros no solo está en esta agenda de gobierno, sino que además tenemos la convicción de que nosotros no vamos a discutir derechos. Podemos discutir instrumentos, no derechos. Los derechos de los trabajadores vinieron para quedarse.
y no va a quedar ningún trabajador desprotegido en el gobierno del Partido Nacional. Negociación colectiva sí, consejos salarios también. Es más, empezó a permear algunos temas que nosotros veníamos planteando del propio movimiento sindical. Vázquez ayer en una entrevista en un semanario habla también del tema productividad, sin pérdida de salario real, tratar de ir incorporando, no en vez de, sino además de algunos conceptos de productividad. Bien, pero en materia de consejos de salarios, ¿ustedes plantean modificaciones, Álvaro? No, planteamos aplicar lo que hoy está previsto. Lo que pasa es que el gobierno no aplica todo lo que hoy está previsto. Por ejemplo, las normas de descuelgue o de salvaguarda, que es cuando algunas situaciones coyunturales en algunas empresas hacen imposible poder cumplir con un convenio colectivo. Sí, o sea, yo firmo como trabajador con mi empresa un convenio y o por rama. Y en función de la marcha de la economía me puedo llegar o del rubro. Sí. Hay un problema y la empresa pide un descuelgue, poder reajustar o renegociar el convenio. Y no... Generalmente el ministerio, hoy no hay un procedimiento escrito para poder hacerlo. Ahora, ¿no abre la capacidad de discrecionalidad de las empresas para No, porque tiene que ser tripartito. Tiene que ser de acuerdo tripartito. Y lo mismo que las cláusulas de salvaguarda, cuando cambian las condiciones económicas uno tiene que renegociar muchas situaciones, pero para atrás no hay, no vamos a discutir ningún derecho. La idea es negociación colectiva, por rama, por empresa, convenios, consejos de salario. Nosotros estamos convencidos de la herramienta, yo estoy absolutamente convencido de la herramienta de los consejos de salario, es una herramienta buena, porque además se enmarca en un concepto que la propia Organización Internacional del Trabajo ha permeado en la sociedad del mundo, que es el tripartismo, que las relaciones laborales funcionan. Allí hay un cuestionamiento que también se realiza respecto a que entiende el Partido Nacional que hoy el platillo de la balanza está demasiado volcado a la defensa del trabajador y que ustedes buscarían el equilibrio. Yo creo que siempre el Ministerio de Trabajo tiene una predisposición natural y debería tenerla por quizá el eslabón más débil de la cadena, que es el trabajador. ¿Y es la protección del trabajador. Claro, y eso se modifica. Con un agregado, el trabajador sindicalizado y el no sindicalizado, todos son trabajadores por igual. Todos son trabajadores por igual. La sindicalización, si bien ha aumentado mucho, estamos hablando de un porcentaje de la cantidad de masa laboral activa que hay en Uruguay. Lo que queremos es ser justos, simplemente ser justo y tratar de funcionar como intermediación entre las partes, tratar de ser un facilitador de acuerdos. Bien. Esa es la función del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, usted entiende que tiene una vocación casi natural de proteger al eslabón más débil. ¿Eso se mantiene entonces en un gobierno del Partido Nacional? Absolutamente, siendo justos, tratando de buscar soluciones que sean beneficiosas para todos. ¿Sabe lo que pasa? Lo que no puede pasar es que todo el mundo vaya al Ministerio de Trabajo sabiendo cuál es el resultado. Y que haya un Ministerio de Trabajo que esté ya directamente decidido o premeditadamente decidido a determinadas cosas. Yo creo que es bueno estudiar, poner los equipos, hay equipos técnicos de primer nivel, estudiar las situaciones y buscar soluciones que contemplen a todas las partes. Quizás lleva más tiempo, quizás lleva más yerba, pero ese esfuerzo vale la pena. Volviendo a la entrevista con Canepa, porque fue muy crítico respecto a algunos aspectos del programa del Partido Nacional, de esta agenda de gobierno, decía, bueno, si ustedes entienden que los trabajadores rurales no merecen el régimen de 8 horas, o si lo que han alcanzado las trabajadoras domésticas tampoco es suficiente, entonces no nos voten y voten el Partido Nacional. Si volvemos a esa campaña de tratar de seguir con las mentiras, es válida cuando hay un legislador muy viejo del Partido Nacional que decía que algunas personas cuando les faltan los argumentos se dedican a descalificar o insultar. Yo creo que acá está claro, nosotros votamos la ley de 8 horas de trabajador rural, no solo la vamos a mantener, la vamos a aplicar, vamos a instalar las comisiones de seguimiento que están previstas en la ley, que son multipartitas, para la aplicación exacta de la ley, porque además la ley tiene determinados tipos de condicionantes en función de determinados tipos de zafralidades que se dan en el agro. Admite que hubo tropiezos del candidato Lacalle Pou respecto a señalar que le había votado... Yo hubiera sido tajante ahí porque, digo, yo participé en la discusión de la ley, así que yo hubiera sido tajante. Miren, nosotros la votamos y la vamos a aplicar. Las leyes están para aplicarse y nosotros la vamos a aplicar. Para atrás no se va ningún derecho laboral, quiero que lo sepan, y no va a quedar ningún trabajador desprotegido en el Uruguay. Obviamente, además, el Partido Nacional tiene una larga historia en esto. Fue el creador del Estatuto del Trabajador Rural, del seguro de paro de los trabajadores rurales. Fue obra del Partido Nacional, así que en esto creo que tenemos crédito. La regulación del trabajo doméstico salió por unanimidad del Parlamento, eso fue una buena iniciativa.
Es más, yo le agregué otra iniciativa que lamentablemente el Frente Amplio no la llevó, que es tratar de estimular la formalidad del trabajador doméstico, de la trabajadora doméstica, a través de que el patrón o la patrona o jefa de hogar pueda deducir parte del IRPF los aportes. Por esa vía poder formalizar un sector que es bastante informal. O sea que sin embargo no conseguimos el apoyo del Frente Amplio. Bueno, se mantiene en sus términos entonces este tipo de legislación. Absolutamente. El tema de las empresas públicas. Leía una entrevista que la calle Pou le otorgó a La Diaria y allí mencionaba lo que ya estaba escrito además en la agenda de gobierno, lo que le dijimos aquí en Uruguay Decide a la calle Pou, la posibilidad de importar combustible en determinados momentos para regular el precio interno. ¿Es correcto eso? Sí, ANCAP le importa a veces, ¿no? ANCAP importa combustible refinado, a veces cuando le falta gasoil. Nosotros tenemos que pensar siempre en la gente. Tenemos el combustible más caro de la región, producto de varias cosas. Hay un factor que no depende de nosotros, que es el precio del petróleo, sí, que dicho sea de paso viene está bajando. Sí. Viene bajando. Y dos factores más. El costo ANCAP, que es el costo de refinación, fletes, márgenes, subsidios cruzados que a veces hay. Y lo tercero es el tema impositivo. El gobierno en ese sentido fracasó, y tenemos que decirlo con todas las letras, fracasó. En el tema impositivo fracasó. La nafta tiene un 40% de IMESI, que los hace de los combustibles más caros de la región. Y el gasoil, tú te acordarás del gasoil productivo que tanto se prometió y que al final un día dijeron la verdad y dicen, miren, no lo podemos implementar. Ahí presenté yo un proyecto de ley. ¿Y por qué ahora se podría llegar a cambió, ¿sabe lo que? Cambió la carga tributaria, cambió el IMESI por el IVA. Fue un proyecto nuestro que salió por unanimidad. ¿Para qué? Para que pudieran deducir quién es el agro, la industria del transporte. El Partido Nacional ahora insiste con eso. El problema es que lo topearon, entonces pueden deducir muy poquito. La idea es aumentar los niveles de deducción. Ahora, Álvaro, dígame, si ustedes entienden que hay y en la paridad de sobrecosto, importación, cuando es necesario y cuando se disparan los precios, establecer algunos cupos de importación para regular. Primero, ¿no se perfora el monopolio de ANCAP mediante la importación puntual de combustibles? No, ANCAP está hoy importando muchas veces combustible por cuando lo necesita. O sea, eso nosotros, es una práctica... Mira, hay un acuerdo, en el acuerdo multipartidario de energía que yo participé, que de los 4 acuerdos multipartidarios es el único que funcionó en grandes líneas, que estamos hablando de aquí a 20 años, son los qué, no los cómo, porque los cómo lo determina cada gobierno. En general hubo un 95% de acuerdo. Parte de todos estos situaciones, inversiones en materia de energías renovables, biomasa, energía eólica, biomasa, la regasificadora, parte de todo esto sale de ahí, sale del acuerdo multipartidario. ¿Por qué? Porque no solo estábamos dando un blindaje jurídico, sino también político. Y para los inversores son inversiones que son muy onerosas y que demoran mucho tiempo en amortizarse. Por eso los molinitos de viento en las publicidades del Partido Nacional, por ejemplo. Obviamente, porque es parte también del acuerdo multipartidario de energía. Ese blindaje político permitió que vinieran los inversores y lo vinieran a hacer. ¿En qué no estuvimos de acuerdo? Nosotros no estuvimos de acuerdo en el tema, por ejemplo, en el tema de importación de combustibles. ¿Por qué? Porque pensamos que hay que primero, una primera etapa que es fortalecer y hacer más eficiente ANCAP. Vaya si habrá que hacerla eficiente, terminó con un déficit del año pasado que en realidad son 189 millones de dólares, no 169 por un tema de un asiento contable que difirieron en el pago de impuestos. Este año van con un déficit parecido o peor al del año pasado, o sea, si habrá que hacer eficiente ANCAP y después de eso sí permitirle un nivel de competencia mayor con un solo objetivo. Vamos a entendernos, acá hay un solo objetivo. Un ANCAP fuerte, primer actor del mercado, pero sobre todo a mí me interesa la gente que es que tenga el combustible más barato. El combustible más barato. Bien, tomo este tramo de la entrevista, lo grabo y lo instalo el 1 de marzo si efectivamente la calle Pou es presidente de la República. Al otro día tendrá que haber un decreto bajando el precio de los combustibles. Sé que no funciona tan linealmente y que demanda otras cuestiones, aún aquellas burocráticas, pero han coincidido directores blancos en ANCAP de que es posible bajar el precio de los combustibles. Me lo acaba de decir usted. Bueno, ¿cuánto baja el combustible? Porque además, yo te digo lo que va a pasar. La autoridad de ANCAP ha dicho claramente, el próximo ajuste, me imagino que está hablando de ajuste al alza, lo deberá hacer el próximo gobierno. Sí, yo te digo lo que va a pasar, que seguramente sea el primer mes de gobierno del Partido Nacional, que sea rediscutir los niveles de deducción de IVA. ¿Para qué? Del gasoil. Estoy hablando de los sectores productivos que
encarecieron mucho el costo de Pero producción. otra vez nos concentramos solo en el tema del gasoil, o lo que decimos es, si los Ahora combustibles voy a son las los más naftas. caros de la región, Ahora voy a vamos las a naftas. bajarlos. Sí. Hay dos mecanismos diferentes Bien. porque los impuestos son diferentes. El tema del gasoil, en la medida que permitamos deducir más y lo hagamos con créditos trimestrales o anticipos trimestrales, vamos a ir bajando el precio final, obviamente, porque el impacto en la paramétrica de una empresa termina siendo menor y obviamente la competitividad de esa empresa vinculada al costo de combustible termina siendo mucho más alentadora. Con respecto a las naftas, yo creo que hay que cambiar la carga impositiva que tiene. Hoy se ajusta por IPC y bueno, y estamos con niveles de impuestos muy altos en las naftas. Para poner un ejemplo, la nafta tiene IMESI. En el 2005 se recaudaron por concepto IMESI, impuesto a los combustibles, a las naftas, $200 millones. En el 2011, 450, el 2013, 470, y este año vamos rumbo a los $525 millones de recaudación de IMESI combustible. Obviamente es muy fácil de recaudar, difícilmente de evadir, pero bueno. ¿Pero hay entonces planteada otra renuncia fiscal? No, lo que pasa es que en ese sentido, si nosotros lo hacemos que el ajuste sea diferente y la carga impositiva sea diferente, la renuncia fiscal que tenemos por un lado lo generamos con un aumento de consumo por el otro. Es bastante flexible la demanda de combustibles en ese sentido, está bastante estudiado, hay proyectos a 5 años, así que Bien. Es un círculo bastante cerrado que se compensa y se derrama rápidamente, y lo que se saca por un lado se termina recogiendo por el otro, en el medio generando empleo, más competitividad, pero más en producción. términos prácticos, el día que yo vaya a cargar la nafta, voy a sentir si gana el Partido Nacional, voy a sentir una baja en el precio. Exactamente es esa la pregunta. Bueno, obviamente nosotros tenemos... Porque además eso mueve todo, digamos, ¿no? Obviamente, pero además nosotros tenemos algunos convencimientos que queremos implementar. Cuando vino la ley de biocombustibles, le pusieron la misma carga impositiva a los biocombustibles que tenía el gasoil y las naftas. Y así es muy difícil bajar los precios. El tema de los combustibles para nosotros es un tema muy sensible y tenemos los combustibles más caros de la región, lo tenemos eso muy claro y es un objetivo del próximo gobierno tener combustibles más baratos. Por dos vías, una eficiencia ANCAP, por la vía que podemos manejar nosotros. No podemos manejar el precio del petróleo hasta que no tengamos petróleo. La vía de la eficiencia ANCAP y por el otro lado por la vía de la carga tributaria. Muchas gracias, diputado. Bueno, y esperemos que este aire de renovación el 26 empiece a soplar más fuerte. Bueno, muy bien, vamos a estar atentos a eso en una circunstancia que viene como muy apretada, ¿no? En términos, una elección abierta. ¿Sabes lo que está pasando, Daniel? El Uruguay en general, en los sectores productivos, en la banca, los empresarios, en los sindicatos, hay una generación que no tiene nada que ver con la edad, hay una renovación de elencos, de caras, un aire fresco, que están agarrando responsabilidades de primer nivel, 40 y pico de años, 50 y pico de años. La política estaba muy rezagada. Luis cambió el paradigma de esto. Es el primer candidato que tiene 41 años, que además tiene la condición de generar equipo, generar diálogo y tener la solidez como para encarar el liderazgo, para encarar un nuevo gobierno. ¿Hubo una decisión estratégica de dejar al margen a la calle de Herrera? No, se dio naturalmente, porque la calle Herrera y Luis Lacalle Pou son hijos de otros tiempos, y hoy es el tiempo de la renovación y de Luis Lacalle Pou. El primero que lo entendió es la calle Herrera, el primero que lo entendió es la calle Herrera, y yo creo que además... No así Chirucci, que reclamaba más la presencia del expresidente. Y bueno, pero no estuvo en las listas. Muy amable, ¿eh? Gracias. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuendía.